en este tipo de iniciativas. Dijimos, vamos a hacerlo con Campus Land y gracias al apoyo de la Fundación Hilton, contamos con el apoyo de Instiglio, una de las firmas más importantes a nivel internacional que asesoran, que acompañan este tipo de procesos. Pero el objetivo no es simplemente que se quede ese conocimiento en Campus Land, sino cómo más bien lo podemos traer para transformar la cultura de la gestión pública, y qué mejor con los nuevos mandatarios que quieren realmente lograr transformaciones de la calidad de vida de los ciudadanos, pensar de manera diferente cómo se gestiona lo público, cómo optimizar cada uno de los recursos. Y por eso dijimos, pues vamos a abrir ese espacio a otros actores, y qué bueno poder incorporar este tipo de herramientas desde el inicio de la planeación de lo que va a regir los próximos 4 años para la alcaldía de Bucaramanga y también la gobernación de Santander. Entonces, la idea es primero que hagamos una ronda para conocernos, que cada uno se presente, y luego le damos la palabra a Sebastián y a Santiago y al equipo de Instiglio, quienes nos van a contar en qué consiste esto del pago por resultados. Así que muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Diego. Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Tarazona, hago parte del equipo de Campus Land, del equipo fundadores. Y pues no, nada, para darle la palabra a Instiglio, de mi parte, yo creo que en mi experiencia no conocía, digamos, la metodología, pero después de estas semanas y estos meses de trabajo, creo que definitivamente no solo para Campus Land terminó siendo la construcción de un mecanismo que le da seguridad a un proyecto y a sus inversores. Es decir, terminamos construyendo un mecanismo que nos permite, digamos, salir más potentes y más poderosos como proyecto, no solo en Bucaramanga, sino fuera de Bucaramanga, y que le va a dar tranquilidad a quien invierte. Y para la ciudad creo que va a ser un ejemplo para que muchos más proyectos puedan optar este tipo de mecanismo, y de una u otra forma empecemos a mostrar que el tema de transformación social o de inversión social, sí hay formas de medirlos de manera segura para que los recursos puedan ser, digamos, capitalizados en el objetivo que se trazó. Y este definitivamente es un mecanismo. Entonces, la verdad que primero que todo agradecerles porque ya llevan 3 días acá en Bucaramanga, pero no llevamos 3 días haciendo esto, sino llevan ya meses en ese proceso, y definitivamente la experiencia que nos están trayendo a nuestra empresa y a la ciudad ha sido enorme. De mi parte, muchas gracias, y creo que este es el inicio, como dijo Juan Pablo, para que sea un mecanismo que se pueda llevar a todos los diferentes temas público y privado, o sea, y ya que arrancamos una nueva etapa de 4 años de transformación en esta ciudad. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Buenos días, Juan Camilo Beltrán. Fui presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga durante 11 años y actualmente hago parte del equipo. Estamos coliderando junto con Belkis la estructuración del plan de desarrollo del señor alcalde Jaime Andrés Beltrán en lo que tiene que ver con competitividad, desarrollo empresarial y empleo. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Trepilonieta. Hago parte también del grupo de formulación del plan de desarrollo del nuevo alcalde Jaime Andrés. Gracias, buenos días. Mi nombre es Belkis Moreno. Junto con Juan Camilo estamos liderando el área de empleo, emprendimiento y desarrollo empresarial, y vengo de parte como delegada del alcalde electo Jaime Andrés Beltrán. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Fernando Ariza Cartagena. Hago parte tanto de Empalme como de la alcaldía de Bucaramanga como de la gobernación de Santander, y estamos también en formulación de plan de desarrollo.
Buenos días, mi nombre es Mónica Castillo, yo soy ingeniera industrial, también hago parte del equipo de empalme del doctor Jaime Andrés y del doctor Juvenal en plan de desarrollo. Buenos días, mi nombre es Néstor Rueda y estoy liderando el empalme de planeación de la Gobernación de Santander. Buenos días, mi nombre es Carlos Herrera y hago parte del empalme del gobernador. Buenos días, Carlos Quintero, coordino el empalme del gobernador electo Juvenal Díaz Mateus. Muy buenos días, Héctor Carrillo, hago parte del equipo de empalme del gobernador Juvenal. Buenos días, Ana María Chivatán, directora de proyectos de la Liga Santanderiana contra el Cáncer. Perfecto. Si quieren, dejo que se presenten por allí, termino yo para empezar a echarles todo este cuento que... Buenos días para todos, mi nombre es Santiago Espina y soy asociado senior en Insiglio. Buenos días, mi nombre es Ana María Pérez, yo soy asociada de proyectos del equipo de Insiglio. Buenos días a todos, yo soy Sofía Velázquez y soy analista de proyectos aquí en el equipo de Insiglio. Buenos días para todos y todas, Joana Cárdenas Acevedo, directora de Bucaramanga Metropolitana, ¿cómo vamos? Buenos días, mi nombre es Catalina Martínez, decana de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAP. Buenos días, mi nombre es Diana Pinzón, soy la gerente de transformación de vida de Campus Lands. Gracias a todos por este espacio, sé que nos unen muchos temas y que vamos a tratar hoy en la reunión. Soy la responsable del patrocinio, es decir, conseguir esas empresas quienes patrocinan la formación de nuestros jóvenes y la empleabilidad. Entonces creo que tenemos ahí varios focos que podemos hablar. Muchas gracias. Buen día, Camila Reyes, profesional de Bucaramanga, ¿cómo vamos? Buenos días para todos, María Andrea Sánchez, coordinadora de proyectos de Pro Santander. Perfecto, listo. Y mi nombre es Sebastián Osorio, yo soy socio adjunto en Instiglio. Ahorita te cuento un poquito más de Instiglio, pero digamos en general me he dedicado a tratar de resolver esa pregunta de por qué cuando pensamos o planeamos una política pública, por qué las cosas al final no se ven o no se dan, ¿cierto? Y esa es como una de las grandes frustraciones que en muchas ocasiones uno tiene cuando trabaja en lo público. Yo también he trabajado en lo público, en la gobernación de Antioquia, pasé 4 años desde primero un rol en la gerencia de municipios donde tratamos de crear una oficina que cambiaba la forma en que se relacionaban, digamos, los alcaldes con los gobernadores desde una gobernación donde en su momento ninguno de los alcaldes, digamos, era parte, digamos, del grupo, digamos, por así decirlo, político de ese gobernador. Y siempre la pregunta de cómo hacemos que las cosas funcionen, cómo hago yo que mi política, digamos, a nivel regional sí se implemente y funcione a nivel municipal, cuando ni siquiera el alcalde le caigo bien, ¿cierto? Cuando ni siquiera ellos están haciendo algo. Y luego también pasé 3 años de asesor del despacho del gobernador, dedicado a tratar de entender desde la secretaría privada uno cómo logra que las cosas sí funcionen, porque cuando uno dice que va a ser un proyecto de infraestructura educativa, eso cómo se relaciona con resultados tangibles en la educación, digamos, de los niños o niñas, o cómo uno logra, si tiene un problema de nutrición infantil, saber que lo que hace, supongamos desde el banco de alimentos, sí tiene resultados. Entonces, en lo personal siempre me ha preocupado mucho como esa pregunta de por qué uno piensa en tantas cosas que se pueden hacer bien, hay evidencia incluso de muchas de las cosas que uno planea y uno piensa cuando está en esa posición en la que ustedes están de diseñar, proponer y luego implementar políticas públicas, pero eso porque al final no se ve. Y en Instiglio nos hemos dedicado a tratar de resolver esa pregunta en los últimos 12 años, y es cómo lograr que cada peso, dólar, euro invertido en políticas de desarrollo tenga el mayor impacto posible. Entonces, hay una primera parte que tiene que ver con toda la discusión de evidencia, ¿cierto?, de impacto de un tipo de programas, y eso normalmente ustedes también lo conocen, ¿cierto? Muchos ven un estudio, ven qué es lo que funciona. Yo entiendo, por ejemplo, que para mejorar las condiciones de lectoescritura en los niños y niñas, y por ejemplo ahora esta semana está toda la discusión de las pruebas PISA y lo mal que nos fue en Colombia,
Entonces, más o menos la gente sabe qué es lo que tiene que hacer para educar a los niños y niñas, pero a la hora de ver el resultado eso no se está viendo. Entonces, en Instile nos hemos dedicado mucho a tratar de entender por qué a la hora de pensar en la implementación las cosas no se ven, ¿cierto? Porque hay una desconexión entre ese momento donde uno... ¿Aló? ¿Mejor? Ok, es que me siento más como hablando así, pero te hago caso y hablamos acá. Entonces la pregunta que me gustaría resolver es, una vez ustedes piensan, lo diseñan, lo dejan en un plan, ¿cómo logramos que eso se haga realidad? ¿Cierto? Como si yo tengo en la cabeza que vamos a lograr un resultado de desarrollo, ese resultado sí se puede ver, y mucho de eso está relacionado con los incentivos a la hora de la contratación y la implementación. Entonces, en particular hemos utilizado muchas herramientas basadas en resultados, y en particular Instile se ha convertido en un referente a nivel global en temas de pago por resultados, todo lo que tiene que ver con pago por resultados, pago por éxito, bonos de impacto social, bonos de desarrollo, cosas de ese estilo que cambian la lógica frente a cómo se ejecuta y se contratan, digamos, todos los servicios que contrata una entidad de desarrollo. Puede ser pública, pero puede ser también la cooperación o la filantropía. Y eso es más o menos lo que nos hemos dedicado a hacer, y queríamos hoy compartirles un poco, a partir, digamos, con la excusa de lo que tenemos en mente con Campusland, lo que estamos construyendo con ellos, queríamos compartirles un poco lo que en Colombia se viene haciendo desde el gobierno nacional y desde otros gobiernos locales, para que ustedes también conozcan y tengan algunas herramientas que contribuyan, digamos, al logro de sus propósitos de política pública, ¿cierto? Cada uno, desde la gobernación o desde la alcaldía, se ha propuesto, digamos, unas ideas de cómo incentivar algunos resultados para hacer tangible lo que quieran ustedes ver en los ciudadanos, y eso en parte les queremos simplemente contar y compartir algunas herramientas que les pueden ayudar y que pueden contribuir a que eso suceda. Yo quería preguntarle simplemente si alguno había escuchado estas historias de pago por resultados antes, y si alguno las tenía en la cabeza. Ok. Entonces, listo, para saber desde dónde empezamos. Pero si quieren les cuento un poquito que dice un momento. Les cuento un poquito entonces. Contratación que le entrega también el ICBF, pero realmente no tenemos claro qué es lo que sí lleva y contribuye al desarrollo infantil o no. Yo sigo unos lineamientos de contratación y con eso más o menos cumplo, no tengo ningún riesgo con ninguna. Luego no supe si efectivamente esos diferentes operadores que pude haber contratado están haciendo lo que contribuye a mejorar el desarrollo infantil. Igualmente en los temas
educación o de salud o muchas otras temáticas, hay un problema de entender qué es lo que funciona y qué no. De vez en cuando hay una evaluación de impacto y se hacen algunas mediciones, pero eso es pocas veces es escalable y uno puede hacer una política para toda una ciudad o para todo un territorio que realmente logre entender qué funciona y qué no funciona. Lo otro, y que son problemas que uno enfrenta cuando está en los lugares y que ustedes están, y es que hay, digamos, un marco y una cancha que está delimitada que no permite muchas veces innovar, ¿cierto? Y eso no permite que uno pueda adaptarse rápidamente a las necesidades que uno tiene en el contexto. Y eso le pasa a uno en la función pública. Muchas veces hay una forma de hacer las cosas. Es que resulta que el programa de alimentación infantil se contrata de esta manera y así es que se hace. Y hay muchas dificultades para uno además convencer a su equipo jurídico de que debería y que podría cambiar, digamos, esa contratación. Y no hay instrumentos que le permitan a uno innovar, o muchas otras veces la pregunta es, desde el rol en que ustedes juegan hoy, que seguramente jugarán en sus gobiernos, es ¿y eso quién lo hizo y cuál es la evidencia y qué pasó en las otras ciudades y cuál es el marco, digamos, institucional que me permite a mí hacer esas innovaciones? Porque si no, ¿yo por qué voy a ser el primer loco kamikaze que se le va a medir a hacer algo de este estilo? Y por último, hay unas dificultades sobre cómo rendir cuentas, ¿cierto? Y eso seguramente cuando quieran contar una mejor historia de qué lograron va a ser difícil. Tradicionalmente y en muchas ocasiones, digamos, al menos se ha venido sofisticando un poco la hora del discurso y la comunicación, uno cómo cuenta qué es lo que consigue, pero todavía sigue siendo bastante una rendición de cuentas alrededor de cuántas personas atendimos, impactamos con una idea de que el impacto nadie sabe muy bien qué es, o cuánta plata se gastó en algo, y realmente eso no le dice mucho a la ciudadanía. Eso no permite que ustedes comuniquen resultados tangibles de lo que están haciendo, ¿cierto? Nos gastamos 75.000 millones de pesos mejorando la productividad de las empresas de la región. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué se consiguió? ¿Qué se logró? Entonces, hay unas dificultades, digamos, alrededor de estar ahí en la función pública que son inherentes, digamos, al trabajo que uno puede hacer en esos momentos, y hay algunas ideas de uno cómo puede contribuir a superar esos retos, ¿cierto? Y una de ellas es el enfoque basado en resultados. No es una herramienta que sirve para todo, pero es una idea que ha venido tomando mucho más importancia en los últimos 15 años en muchos gobiernos alrededor del mundo acerca de cómo pienso de una forma distinta la forma en que yo estoy incentivando los resultados que yo quiero lograr. Y es una idea simple pero poderosa, y es cómo pensamos en cambiar la forma en que estamos generando incentivos alrededor de la contratación para pagar, al menos en parte y de una forma parcial, mucho más los resultados que puedan ser preacordados y verificados y no simplemente los insumos y actividades. Y eso implica pensar mucho más en yo qué quiero lograr, ¿cierto? Si yo quiero mejorar la nutrición infantil, entonces, ¿por qué no pienso cómo yo podría contratar resultados de nutrición infantil, ¿cierto? ¿Por qué simplemente estoy contratando un menú o unas calorías por diferentes grupos alimenticios sobre los que yo puedo contratar un menú? Y eso, digamos, se ve hoy en día mucho más, por ejemplo, en el mundo de la infraestructura. El mundo de la infraestructura en los últimos 20 años, en términos de las licitaciones, ha cambiado mucho, donde ya el gobierno y en general cuando contrata, digamos, obra pública, contrata el resultado tangible de esa obra pública. No simplemente te pago por la cantidad de horas de trabajador o los bultos de cemento o la cantidad de brea y horas de maquinaria que se utilizan, sino que te pago por tener kilómetros de vía, digamos, funcionando, una conexión punto a punto. Entonces, esa misma idea se podría llevar a algunos de los problemas sociales o ambientales que también enfrentan ustedes como administradores públicos, y es tratar de pensar cuál es el resultado que yo quiero incentivar y por qué no cambio el esquema de incentivos sobre lo que yo quiero hacer y empiezo a pagar por eso. Eso, por ejemplo, en los temas de productividad, competitividad y empleo también se puede ver. ¿Qué pasa si yo cambio la lógica, por ejemplo, de pagar simplemente por horas de formación, cantidad de gente que atiende un curso, y comienzo a pagar por inserción laboral formal? ¿Cuántos colocados usted me está entregando? ¿Cuántos de esos se retienen a cuánta cantidad de tiempo? ¿A 3 meses o a 6 meses? Entonces, uno puede pensar en resultados que sean mucho más concretos también y cambiar un poco esa forma, digamos, de entender cómo puedo hacer
la implementación de mis políticas públicas. Y eso realmente es un instrumento que en el mundo nace hace como unos 15, 18 años, cuando se comienza a trabajar en temas en el Reino Unido, en temas de reincidencia carcelaria, ¿cierto? Cómo se le paga a alguien porque en lugar de que hagas una atención de población que sale de la cárcel, les pago por el tiempo que permanecen fuera de ella y no reinciden, ¿cierto? Si yo tengo altas tasas de reincidencia, ¿qué pasa si yo le pago a un operador porque la gente no reincide? Entonces, es una idea simple pero poderosa de uno cómo la va incluyendo, digamos, también en la gestión que se puede hacer desde lo público. No sé si, contándoles un poco de esto, ustedes encuentran similitudes en cosas que ya hayan hecho, ¿cierto? No sé qué se les ocurre, Belki, por ejemplo, ¿te viene algo a la cabeza? ¿Y eso ya lo habían, por ejemplo, contratado o pensado de esa manera? Ok. ¿Algo más que se les venga a la cabeza dentro de su agenda de desarrollo? Entonces, y hay muchos temas en los que eso también aplica. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en unos programas de cadenas de valor, ¿cierto? Y la pregunta no es simplemente, ¿qué hace la cooperación? La cooperación tiene una cantidad de proyectos de apoyo a las cadenas de valor en temas de café, cacao y cosas por el estilo, donde paga muchas veces es por el número de visitas de predios, el número de insumos que entrega, digamos, a los productores, pero realmente nunca se está haciendo la pregunta o no le está entregando, digamos, un resultado concreto que es mejora en productividad o mejora en las exportaciones de un producto, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le digo a mi operador, yo lo que necesito no es simplemente que vayas y visites toda esa cantidad de lugares, sino que también me entregues unas mejoras de tanto por ciento en productividad de un producto, ¿cierto? Y eso es una pregunta que uno también se puede hacer que le ayuda también a alinearse a ustedes de la función pública, de cómo entregan mejores resultados, digamos, a sus ciudadanos. Entonces, esa es la idea, digamos, que en principio queríamos contarle y queremos contarles un poco la experiencia de lo que se ha hecho sobre todo en Colombia, porque algo que es muy interesante es que Colombia, dentro de los países en vías de desarrollo, es el país donde esta historia se ha convertido en un referente a nivel internacional, ¿cierto? En Colombia tenemos muchas organizaciones que están pensando y trabajando de esta forma y muchas otras ciudades que ya lo vienen haciendo. Y eso, digamos, pensar de esta manera, ¿cómo contribuye, digamos, a pensar o a cambiar la forma en que se hace la gestión pública? Pues lo primero es que enfoca la atención en resultados concretos y medibles, ¿cierto? ¿Y qué quiero decir con eso? Supongamos que tenemos un problema de retención escolar. Está aumentando la deserción de los niños y niñas y no están yendo a la escuela. Seguramente nosotros de buena forma, ¿cierto? Si uno fuera secretario de Educación, uno piensa, bueno, necesitamos un programa de transporte escolar, necesitamos un tema de, obviamente, que esté la infraestructura educativa, que estén los profes contratados a tiempo, seguramente que haya algún programa de alimentación, ¿cierto? Para que efectivamente los niños sí puedan ir, y un tema seguramente de kits escolares, para que efectivamente ellos digan, no, pues yo sí tengo al menos mi mochila y mis libros para poder asistir al colegio. Seguramente yo podría contratar esas diferentes cosas con diferentes organizaciones, pero ¿qué pasa si uno le pone a una organización ese resultado de aumento en la matriculación y permanencia de esos estudiantes como un resultado sobre el cual condiciona una parte del pago? Seguramente va a cambiar la forma en que ese operador está pensando en que no es simplemente maximizar la cantidad de subsidios de transporte que voy a dar o la cantidad de kits escolares que voy a dar, sino que tengo que encontrar la mejor combinación de esos diferentes elementos para uno poder asegurar que hay mayor matriculación. Incluso cosas que pueden darse de... un segundo elemento de eso es el tema de flexibilidad, porque también lo otro es la contratación pública normalmente hace que sea, digamos, muy limitada la forma en que uno puede abordar un problema. Si yo contraté, por ejemplo, subsidios de transporte o buses escolares,
seguramente si hay un problema en el territorio y esa no era la mejor alternativa o solución para que los niños o niñas fueran a la escuela, yo después no puedo cambiar esa contratación. Si yo en cambio estoy pensando en que yo te estoy pagando por mejora en la matriculación, quizás tienes más margen de maniobra y flexibilidad para que puedas lograr ajustar tu programa a lo que sí debería funcionar en ese contexto. Y les traigo un ejemplo. Me acuerdo alguna vez en Antioquia teníamos el problema de transporte escolar y obviamente pues lo normal era contratar a un operador de logística que tiene buses y busetas que lleve a los niños y a las niñas a la escuela. Pero tenemos una cantidad de escuelas rurales donde no hay vías para que eso pase. Había que comprar burros. Comprar burros desde una Secretaría de Educación, pues eso suena un poco descabellado, pero pues a la hora de pensar, yo como contrato eso, mi contrato de logística de buses y busetas no me da para eso, ¿cierto? Entonces hay una pregunta de qué pasa si realmente el propósito es conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela, pues el medio, ¿cierto? Me está condicionando que yo no pueda lograr mi resultado. Entonces, ¿qué pasa si yo pienso de una forma distinta y yo digo, es que yo te estoy pagando es para que tú encuentres la mejor manera y la combinación de cosas que puedes hacer para que ese propósito se cumpla? Y eso pasa en muchos otros temas, digamos, de política pública, ¿cierto? Hay una cantidad de temas que uno está circunscrito a que tiene que hacer unas recetas que le dice lo público también para asegurarse que no van a tener líos con ninguna contraloría o procuraduría, que no les van a decir que malgastaron la plata. Entonces la pregunta es, ¿será que si yo estoy contratando un servicio de la provisión de un bien o un servicio público, si yo soy más flexible, dejo que ese operador entienda mejor cómo funciona? Y esas discusiones también existen, por ejemplo, no sé, a la hora de los temas de alimentación infantil. Uno no podría, digamos, decir que en todos los territorios la alimentación debería ser la misma, que el menú debería ser la misma. Seguramente las condiciones, tanto de lo que da el territorio como que lo que necesita la gente, podrían ser diferentes, ¿cierto? O si yo quisiera contratar servicios de mejoras de productividad para los empresarios, seguramente unos los que necesitan son temas de internacionalización y otros necesitan son unos temas de ahorros o mejoras de costos, otros necesitan es una apertura de unos canales digitales para vender en línea, ¿cierto? Y si yo simplemente contrato un solo programa en lugar de pensar que lo que yo quiero es, supongamos, una mejora en ventas, pues seguramente no voy a entregarle a mi operador la flexibilidad suficiente para que entienda qué es lo que debería estar pasando. Lo tercero es que alinee los incentivos financieros con el bienestar del beneficiario, porque al final el operador va a decir, si mi propósito era, volviendo al caso, por ejemplo, de la retención y matriculación, si mi propósito es que mejore la matriculación, yo gano más plata entre mejor este indicador, no entre más gasté en el resto de cosas, ¿cierto? Y eso es una alineación de que mi beneficio financiero está relacionado con el beneficio del participante o del sujeto de política pública. Y finalmente, pues mejora la rendición de cuentas, porque al final yo soy capaz de decir en qué me gasté las cosas, y en vez de decir nos gastamos tantos millones, miles de millones de pesos en algo, yo sí puedo contar resultados concretos de mi intervención. Eso en Colombia, para ponerles un ejemplo de algo más tangible, pasaba mucho en los temas de empleo. Prosperidad social hace una década se gastaba, están grabando, entonces ya uno no sabía a veces qué puede decir, pero para decirles, prosperidad social se gastaba más o menos hace 10 años unos 5 millones de pesos por persona en programas de empleabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué quería decir eso? Sabía cuánta plata se gastaba por persona, pero no tenía claridad de qué resultado conseguía con esos 5 millones. Sabía que cuando hacía su balance podía decir cuántos miles de personas impacté o atendí o cualquiera de estos resultados que supuestamente son interesantes, pero no era capaz de contarnos efectivamente qué pasó con ese recurso. Cuando empezamos a trabajar en temas de pago por resultados con prosperidad social, en temas de empleabilidad, logramos cambiar la forma en que Prosperidad habla de esto, y Prosperidad hoy en día habla de la costo efectividad de sus programas. Hoy Prosperidad Social sabe que se gasta más o menos 2 millones de pesos por persona colocada y retenida 3 meses, se gasta 2 millones de pesos y es capaz de decir, yo por 2 millones de pesos te coloco una persona. Entonces yo soy capaz de rendir cuenta acerca de mi programa. Me gasté 10.000 millones de pesos y cuántas personas empleé, no cuántas personas atendí. Y digamos, esa lógica o ese propósito de poder rendir cuentas, pues es un beneficio, digamos, también para ustedes que tienen unos retos de desarrollo en el territorio y que seguramente
podrán comunicar de mejor manera, digamos, las cosas que están haciendo. Y eso ayuda también a que uno pueda ser más transparente, que pueda decir mejor qué es lo que puede conseguir o lograr. No sé si hasta ahí alguien le salta o hay algo que, digamos, no tenga sentido en esta conversación y un poco lo que les estoy contando. Listo. Ahorita, si quieren les cuento, ahorita, digamos, en esta primera parte quería como ambientar la conversación de qué trata esto, qué se ha hecho, pero ahorita les cuento casos concretos de qué se ha hecho en Colombia. Listo. Y unas ideas que quizás también les van a ayudar a ustedes a pensar de pronto en mis temas de salud o en mis temas de empleo, o productividad o cultura y deporte, yo cómo puedo involucrar esto, pero yo sé que al final el punto es, sí, toda esta historia suena chévere y bacana, pero cómo hago que esto sea realidad. Eso siempre es como ese reto, y les cuento, digamos, algunos casos un poco más de escala. Entonces, cerrando en la historia, al final en Stiglo nos hemos dedicado a avanzar en esta agenda en la última década. Stiglo es una organización un poco particular que nace en Colombia, siempre con un alcance global, hace unos 12 años, pero nosotros hace 12 años terminamos en Colombia por cosas del destino, cuando los fundadores terminaron su maestría en Harvard, ninguno era colombiano, y querían probar e innovar unos temas de gestión pública, ganaron uno de esos concursos de estudiantes y se vinieron a probar esas ideas en Colombia. Y a partir de ahí hemos construido, en estos 12, 13 años que ya llevamos, pues todo un esquema de trabajo, en particular con los actores del desarrollo y sobre todo con gobiernos, de cómo logramos pensar mejor en cómo incentivar la efectividad del gasto. Y eso lo hemos hecho desde Colombia, donde tenemos pues nuestra sede principal o nuestra oficina principal, que es de la que yo me encargo, pero también hemos abierto oficinas en Perú, en Marruecos y en Kenia, donde nosotros nos hemos dedicado a hacer esto en los países en vías de desarrollo, ¿cierto? Y tenemos nuestro foco es entender un poco que los problemas que enfrentamos acá no son los mismos que se enfrentan pues en el Reino Unido o en Australia, donde las condiciones institucionales a veces son diferentes o incluso más simples o más sencillas de manejar, pero nos hemos dedicado a apoyar en esto, trabajando mucho en Colombia en particular, con la cooperación suiza y canadiense, con el BID y con el gobierno nacional, en cómo tratar de seguir cambiando la lógica bajo la que funcionan, digamos, los programas públicos. Y hoy en particular estamos acá porque también hace unos 2 años con la Fundación Hilton estábamos trabajando en cómo mejorar la efectividad de las políticas públicas para población migrante. ¿Cuál es el reto? En Colombia le entró una platal en temas de población migrante, ¿cierto? Unos retos gigantes, todos los cooperantes querían trabajar en esos temas, todos los gobernantes en principio también tenían la exigencia de poder atender esas problemáticas, en particular desde Santander y norte de Santander, con todo el flujo y la entrada de la población migrante venezolana, hasta los otros lugares como Antioquia o abajo en el Cauca, de cómo o en Nariño, de cómo todo ese flujo de gente va llegando y va cambiando, digamos, el contexto bajo el cual operan nuestras políticas públicas. Entonces, con la Fundación Hilton recibimos un grant de unos $2 millones para nosotros trabajar con muchas organizaciones en Colombia, Ecuador, Uganda y
Etiopía, ayudándoles a repensar la forma en que podían hacer mucho más efectivo el gasto en población migrante y refugiada. Entonces, en parte, con esos recursos hemos venido trabajando en estos países tratando de encontrar modelos mucho más efectivos de atención. La población migrante en general recibe muchos recursos, buena parte es por temas humanitarios que realmente, para ser muy honesto, no pueden pensarse en pago por resultados, ¿cierto? La atención de la gente que viene caminando a pie y que llega a último minuto, pues yo no te puedo condicionar el pago a un resultado concreto de una atención humanitaria, eso sería, no sé, un poco inhumano, ¿cierto? Hay cosas para las que pagar por resultados no funciona, pero el tema ya de la consolidación de esa población y cómo mejorar sus condiciones de vida en Colombia, uno sí las puede pensar de una lógica diferente. Entonces, a partir de ahí es que comenzamos a trabajar con muchas organizaciones acá en Colombia, en esos temas de cómo cambiar, en particular en este caso, los temas de trabajo con población migrante, y logramos también en ese trabajo, en diferentes conversaciones, ahora hicimos un proyecto con la Alcaldía de Medellín en temas de medios de vida y subsidios habitacionales, hicimos un proyecto con la Universidad de los Andes en temas de apoyo psicosocial a los niños víctimas, digamos, de conflicto o violencia o traumas alrededor de la migración. Trabajamos en Ecuador en un tema también de mejora de centros de primera infancia, y también estamos acá trabajando entonces con ProSantander y Campusland en un tema de desarrollo de habilidades digitales y empleo, ¿cierto? Entonces, para darles un contexto de tipo de cosas que nosotros también hacemos y por qué terminamos acá, porque parte también de la idea pues tanto de Instigle como de la Fundación Hilton es que nos ayude también en esos temas de incidencia en política, en poner estos temas sobre la agenda, ¿cierto? Pero para ser como claros con ustedes, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, al mismo tiempo consultora, que nos dedicamos o a hacer proyectos o a tratar de incidir en estos temas, ¿cierto? Hace un año con Santiago era escribirle al coordinador del plan de desarrollo del gobierno de Petro como, ¿por qué no mete estas ideas? ¿Por qué no ponemos esto acá? Al mismo tiempo que vamos haciendo diferentes proyectos. Y estos instrumentos pues cada vez se utilizan mucho más en el mundo. Realmente prácticamente casi todos los países del mundo están utilizando este tipo de mecanismos y herramientas. En América Latina, creo que Bolivia es como el único que no tengo un recuerdo de haber tenido un proyecto. Nosotros desde la oficina de Bogotá trabajamos, digamos, en toda América Latina, y realmente es algo que hoy la mayoría de países están utilizando como una forma distinta de hacer la gestión pública, y se puede ver esto en cualquier sector. Nosotros también algo importante es que pensar en pagar por resultados es simplemente una lógica y una forma de entender cómo aborda una problemática pública, y no es un tema simplemente sectorial. Seguramente hay sectores donde es más fácil y más concreto pensar. Si yo pienso, ayer teníamos una discusión con la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas sobre estos temas, y había una discusión de violencia de género. Violencia de género es bien difícil de pensar cómo lo pago por resultados. Hay cosas que están mucho más fáciles y concretas, como una colocación laboral formal efectiva. Eso es una cosa muy concreta, muy tangible, muy medible, que significa lo mismo para todos, ¿cierto? Esa no tiene, digamos, una diferencia de cómo la pienso que es diferente para una organización o para otra. Entonces, pensar en pago por resultados también es una invitación a que esa lógica la pueden aplicar a muchísimos temas. Hemos hecho nosotros proyectos en educación donde uno paga por mejora en la matrícula, o por retención escolar, o por mejoras en aprendizaje, o porque simplemente, como hicimos una vez un programa en Perú, porque la contratación de los profes se haga a tiempo y entonces el ciclo académico comienza en el momento adecuado. En temas, por ejemplo, de agua y saneamiento, proyectos que pagan por, digamos, hemos hecho proyectos que pagan por mejora en las horas de prestación de servicio, y uno incentiva, por ejemplo, una empresa de servicios públicos a que si usted antes me entregaba 8 horas, le va a pagar porque ahora me garantice por lo menos 12, ¿cierto? O a una empresa de electricidad también, o simplemente mejor coordinación entre las diferentes organizaciones. También hemos hecho proyectos de temas de cadenas productivas en café, en cacao, en banano, mejoras de asociatividad, mejoras de productividad, y es pagar por esos resultados concretos, porque seguramente el resultado que yo les estoy mencionando no es ajeno a lo que ustedes han pensado, pero muchas veces no termina concretándose en estoy pagando por esto.
En Perú hemos trabajado mucho desde el gobierno nacional, tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el MIS, que es como el equivalente a Prosperidad Social, y con Minedo, el Ministerio de Educación. Todos ellos tienen unidades de gestión de desempeño y pago por resultados. Entonces, por ejemplo, hace 3 meses estábamos trabajando en un tema de Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos tienen unos compromisos de desempeño con los municipios y cada año definen unas prioridades de política pública para alinear mucho mejor los objetivos de política pública nacional con los subnacionales, y eso podría ser un ejemplo, digamos, por así decirlo, para la gobernación. Y ellos, ¿qué hacen? Dijeron: yo necesito, este año la ejecución está retrasada, yo les voy a poner incentivos a la ejecución. Ese incentivo a la ejecución no es per se el resultado más ambicioso o deseable, pero también es un incentivo a algo que yo como Ministerio de Economía necesito hacer, porque necesito que la plata se vaya moviendo. O el Ministerio de Educación en Perú ha pagado a las entidades subnacionales, allá llaman UGEL, lo que son las secretarías que están certificadas, por mejoras de aprendizaje o por mejoras de infraestructura, ¿cierto? Entonces, si yo le entrego el recurso a la Secretaría de Educación de Santander, pero yo tengo un interés de política pública a nivel nacional, ¿cómo logro alinear ese interés, ¿cierto? Y los mecanismos de pago por resultado también se pueden pensar para eso. Hemos también hecho proyectos, temas de primera infancia con el ICBF o de protección con aldeas infantiles en términos de, por ejemplo, cambiarnos la lógica como el ICBF funciona. Ese es uno de los sueños, digamos, que personalmente yo tengo. El ICBF paga todo por cupos, ¿cierto? Al pagar todo por cupos, yo no tengo realmente incentivos para que cambie la forma en que yo estoy haciendo la atención. El ICBF, tanto en los temas de protección infantil, no sé cuál es la palabra políticamente correcta, pero en lugar de tener pues orfanatos, simplemente que los niños y niñas puedan volver a sus familias, en los temas de los centros de desarrollo infantil o en los temas del sistema de responsabilidad penal adolescente, pagas por un cupo. ¿Cuál es el incentivo a la organización? Pues mantener el cupo, que me sigan pagando por esa persona que tengo ahí. ¿Qué pasa si uno comienza a decirle, por ejemplo, en los temas de protección, yo te pago es por la cantidad de niños que devuelve a tus familias, ¿cierto? Es un incentivo que sería diferente. O yo te pago porque disminuya la vulnerabilidad de un joven que está en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces uno lo puede pensar en múltiples o en muchísimos, digamos, contextos de cómo cambiar la forma en que está pensando en el resultado. Y Colombia en particular es pionero, digamos, en el uso, digamos, de este tipo de mecanismos. Acá, digamos, en Colombia, las 4 grandes ciudades, tanto Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali, se han sumado, digamos, desde los gobiernos locales a hacer proyectos de este estilo. Los primeros fueron Cali. Cali hace unos 6 años se le midió, después de haber visto lo que se había hecho con Prosperidad Social en bonos de impacto, hacer y financiar un bono de impacto social en empleo. Y Cali comenzó a pagar resultados de empleo, de colocación y de retención laboral. Luego Bogotá, al ver todo lo que se había hecho en Colombia desde Prosperidad Social, donde se habían hecho 3 bonos de impacto pagando por resultados, un fondo de pago por resultados a nivel nacional que está alejado en Prosperidad Social, dijo: yo quiero escalar este proyecto. Y la Secretaría de Desarrollo Económico en Bogotá, junto con el BID, nos preguntó cómo puedo hacer un proyecto, por ejemplo, de estos escalas. Los primeros bonos de impacto en Colombia apuntaban a 600, 800 colocaciones laborales, que eso seguramente cuando ustedes lo piensan en sus planes de desarrollo, pues es una meta muy bajita. Pero después de haber tenido evidencia de haber hecho 4 bonos de impacto que se habían ya ejecutado, que ya tenían evidencia, que ya sabía que funcionaban, que no los iban a investigar por hacer algo raro, ninguna Contraloría, aprender discusiones, por ejemplo, de un poco lo que tú ibas de temas jurídicos, de qué pasa si no cumple el resultado, entonces te cobro una póliza o no hay póliza, cosas de ese estilo. Después de haber aprendido todo eso, diseñamos un proyecto para la Alcaldía de Bogotá y cambiamos la forma en que ellos estaban haciendo sus programas de empleo. En Bogotá, hoy en día se han contratado más o menos 50.000 millones de pesos para 28.000 colocaciones laborales. Entonces, ellos tienen 3 ejes, digamos, alrededor de lo que son sus programas de empleo. Hay un tema de incentivos a las empresas, hay un tema de incentivos a los jóvenes y hay otro tema de incentivos a los
operadores de servicios de empleo. Y es el programa realmente de pago por resultados y empleo a mayor escala que se ha hecho en América Latina, pero por lejos, ¿cierto? 50.000 millones de pesos ya ahora de que esto sí se puede utilizar, digamos, como un instrumento, entre comillas, usual o tradicional dentro de la gestión pública. Con Barranquilla justo hace 15 días lanzamos otro proyecto, ya no en temas de empleo, sino en temas de salud. Hace como 1 año y medio estamos trabajando con el proyecto de comunidades saludables que es de USAID, y había una pregunta de, bueno, tengo una cantidad de migrantes que no se registran, que no están en el sistema, que además de que no están en el sistema, pues no están cubiertos por el sistema de salud. Tengo una cantidad de madres gestantes que al final tienen una cantidad de complicaciones durante su embarazo y su parto porque no tienen ningún control ni chequeo prenatal, pero además cuando llegan a la urgencia, pues ponen en riesgo su vida, la de sus bebés, pero además le cuestan un montón a la ciudad o al departamento porque como no estaban cisbenizadas, pues esa plata tiene que salir desde el municipio. Entonces diseñamos un instrumento que se lanzó hace 2 semanas con la Alcaldía de Barranquilla y con la Fundación Santo Domingo para que la IPS pública de la ciudad vaya, busque, encuentre, registre y atienda a las madres gestantes migrantes. Entonces también otro ejemplo de otra cosa diferente donde yo le estoy cambiando el incentivo porque mi barrera al resultado era que yo no era capaz de identificar a las madres gestantes, cómo traerlas y yo cómo pienso y efectivamente pongo un pago para una actividad muy concreta y que logre el resultado de política pública que yo quería. Y en Medellín acabamos de terminar también un proyecto que se lanza ahora a comienzos de año, donde en esta ocasión la Alcaldía de Medellín tiene también en temas de migración, pues y en temas de auxilio habitacional, tiene una cantidad de recursos que se gasta dando pues, subsidios de vivienda. Pero la pregunta es, ¿cómo cambio la forma en que todas esas personas que están en situación de calle, migrantes, efectivamente no regresen a la calle el día que se acabe el subsidio? Entonces es cambiar la forma en que al final mi programa de auxilio habitacional no es un programa de subsidios de vivienda, es un programa de, en principio, resocialización de esa persona para que sea capaz de tener condiciones que le permitan vivir autónomamente, ¿cierto? Entonces si yo cambio, no solamente le pago al operador por el incentivo, sino que yo te pago porque 4 meses después que te acabe el subsidio la persona no vuelva a la calle, ¿cuáles son las acciones que ese operador entonces va a comenzar a hacer, ¿cierto? Entonces, simplemente para contarles que esto en proyectos concretos en Colombia se ha hecho ya en múltiples ciudades y hemos hecho muchos otros proyectos con la cooperación. Y hemos diseñado proyectos con ACNUR en temas de graduación de pobreza, con el ICBF en temas de primera infancia, con SECO, pues la cooperación suiza, hemos hecho todos estos proyectos de cadenas de valor de café y cacao, con la cooperación canadiense hemos hecho temas de cacao, con los Andes, todo el tema de apoyo psicosocial para la primera infancia. Entonces hay una cantidad de temáticas donde en Colombia esto ya se ha hecho y eso digamos creo que es como la parte más emocionante. Cuando vamos nosotros a contar esa historia, uno poder decir que en Colombia al menos en unas temáticas en gestión pública estamos supremamente avanzados y sofisticados y no solamente desde el gobierno nacional, sino también desde los gobiernos locales también se viene haciendo. ¿Qué hice el...? Entonces, si quieren, Santi, ¿por qué no te mostrar el slide de Colombia? ¿Dónde está? Listo, ya. Entonces, hoy Colombia, digamos, tiene un ecosistema supremamente vibrante de pago por resultados, ¿cierto? Desde el gobierno, pues las alcaldías grandes, el fondo de pago por resultados que existe en el gobierno, da una idea de esto cómo se institucionaliza, ¿cierto? Hay un fondo de pago por resultados donde el gobierno nacional hace sus proyectos, digamos, de empleo, y ahí desde una fiducia se contratan, digamos, estos operadores. El DNP también ha trabajado mucho con nosotros, al menos desde la parte conceptual, en esto cómo se deja creado. La filantropía y en particular las fundaciones empresariales han sido claves en Colombia para que estos instrumentos funcionen, ¿cierto? Desde la Fundación Corona, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Bolívar de Vivienda, hasta otros internacionales como la Fundación Hilton, han contribuido a apoyar, digamos, con asistencia técnica a muchos gobiernos. Y esto en parte también es porque toda esa historia que yo les cuento suena muy chévere, pero ustedes dan la pregunta porque, en principio, por así decirlo, ustedes tienen plata, ¿cierto? Y tienen plata para ejecutar proyectos. Pero ¿y quién me ayuda a montar esto? Y eso es en parte también
lo que estas fundaciones han financiado, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo ayudarle a la gobernación o la alcaldía a que tengan asistencia técnica adecuada para repensar estos programas y que ahora en el futuro los puedan hacer por cuenta propia? Y los cooperantes y los multilaterales en Colombia también están pensando en que la cooperación y sobre todo, aunque ellos llevan diciendo eso, no sé, 20 años, que van a salir del país y que todo tiene que quedar sostenible, pero todos los cooperantes están también pensando en cómo hacer proyectos de pago por resultados, en particular USAID, la cooperación canadiense, la cooperación suiza y la cooperación del Reino Unido, todas utilizan instrumentos de pago por resultados, y cuando nosotros también incluso como organización aplicamos a grants y eventos, también el tema de pago por resultados se ha convertido en algo cada vez más relevante, incluso con el Banco Mundial y con el BID y el BID Lab, ¿cierto? Ellos también tienen instrumentos que se llaman créditos por resultados, es otro instrumento, digamos, donde ellos le prestan, por ejemplo, a un gobierno nacional o subnacional por resultados. Hay una discusión de que en principio los resultados por los que ellos prestan, pues son unos resultados poco resultados, poco ambiciosos, pero en principio el instrumento funciona. Hay algunos que se hacen y se piensan de mejor manera con resultados más concretos que incentivan a que el país sí logre mejor atención en temas de vacunación o salud, o mejores temas de competitividad, pero también, digamos, las grandes bancas multilaterales están pensando en cómo hacer esto. La CAF también últimamente, y desde que se recapitalizó y también cambió, digamos, de presidencia, ha tenido mucho más foco en cómo desde la CAF le presto, digamos, recursos a las entidades también basadas en resultados. Y eso también, Laura, ahora que preguntabas, tiene un marco institucional, y hay algo que también le ayuda a que si ustedes quieren meter estos temas en su agenda, funcione mejor, y hay varias cosas que existen. Uno, existe un COMPES de diciembre o noviembre del 2021, que es un COMPES de pago por resultados. Entonces ya, digamos, hay unos lineamientos que dicen, si ustedes quieren mejorar la efectividad de las políticas públicas sociales, acá hay un marco institucional que habla de cómo el gobierno nacional utiliza los mecanismos de pago por resultados para que eso funcione, ¿cierto? Y eso viene de haber hecho, pues, los otros proyectos de pago por resultados que ya se venían construyendo, y le dio, digamos, ya como una fuerza, digamos, a nivel nacional, que le permitiera a cualquier otra organización decir, yo quiero hacer pago por resultados, y ya al menos, ¿cierto?, desde mi secretaría jurídica les puedo decir que esto ya existe, que tiene un marco normativo, que los abogados pueden hablar de acuerdo a los COMPES, de acuerdo a este tipo de cosas. Lo segundo es que están los planes de desarrollo. Estuvo en los planes de desarrollo del gobierno anterior y del gobierno actual, ¿cierto? Y es muy simple, como algo que dice que el uso de instrumentos y mecanismos de pago por resultados va a mejorar la efectividad del gasto, y este gobierno se compromete a utilizarlo, ¿cierto? Y eso ayuda además a que muchas de las otras agencias o ministerios, cuando estén pensando en cómo hacer sus políticas públicas, también hablan de esto, ¿cierto? Y vuelvo al punto, esto no quiere decir que todo se paga por resultados, que todas las cosas que ustedes van a hacer tienen que ser así, pero ayuda a destrabar a que seguramente cuando haya una problemática que yo quiero utilizar un mecanismo de este estilo, yo sí lo pueda hacer y utilizar. Y por último, a partir del COMPES, que exige, pues, digamos, Santi me corrige, que es mi experto en temas públicos, a veces cómo se llama lo que uno tiene que ver con el COMPES al final, el seguimiento. Entonces, el plan de acción y seguimiento ayudó a que tuviéramos una conversación mucho más profunda acerca de los mecanismos de pago por resultados, y el DNP, junto con la cooperación suiza y el BID Lab y CIPSCO, que es el programa de pago por resultados, digamos, a nivel nacional, nosotros estuvimos trabajando en una estrategia nacional de pago por resultados. Digamos, la semana pasada estaban ya lanzándola. Entonces, hay un marco institucional que también le permite, tanto al gobierno nacional como a las entidades subnacionales, pues hablar de esto y decir, es que yo ya lo puedo usar, y ya tengo evidencia de uso, y ya tengo ejemplos de contratos, de cosas que se han hecho. Entonces, esto simplemente como para contarles que este es el momento también de invitarlos a que se sumen un poco a este ecosistema de organizaciones que están trabajando en pago por resultados, que es el momento, digamos, adecuado, ¿cierto? Después de construir 10 años, este ecosistema en Colombia comienza a ser mucho más vibrante, y todavía, digamos, no nos ha dejado el bus, ¿cierto? Todavía hay muchas cosas que pueden hacer, pero este es el momento donde comienzan a recogerse frutos de todo este trabajo, de lo que se ha venido haciendo.
Entonces, si quieren voy a parar ahí un segundo y ahora les voy a contar un poco más en detalle de Bogotá, pero quería entender y quería saber si a ustedes esto les resuena, si esto tiene sentido, si les parece que estoy echándome un cuento muy volado o esto con qué lo pueden conectar ustedes. No sé qué se les viene a la cabeza. Pública y obviamente cuando yo veo resultados, pues empezamos a trabajar y a crecer en esa confianza. Entonces, para el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán es muy importante los resultados. Entonces, creo que esto aplica mucho de lo que se quiere lograr en este nuevo gobierno. Muchas gracias. Bueno, tú mencionabas en alguna parte de la presentación que cuando uno está en lo público siempre está preocupado por las IAS, que digamos, así uno está actuando bien y está actuando transparentemente, pues nunca se salva de una investigación, nunca se salva de estar a veces en la mira de unas entidades que a veces son inquisidoras y que muchas veces actúan sin mucha razón. Entonces, muy importante esto, sin duda alguna, pues esto podría entrar a fortalecer ciertos programas de las alcaldías o de las corporaciones en general, que hoy en día tienen resultados mediocres, y esto podría, digamos, entrar a complementar muy bien esa oferta de servicios que tienen las corporaciones. Pero ya entrando un poquito en lo denso del asunto, y es qué tipo de contratación usualmente se usa para esto, precisamente para evitar que se embolate el tema con las... Es decir, porque yo parto de que ustedes son una entidad de derecho privado que tiene que entrar a hacer, no sé, por eso ahí quería mirar el tipo de contratación que se hace para que esto sea viable y no tener problemas futuros. Listo. En principio, y si quieres Santi me complementa, Santiago trabajó en Colombia Compra Eficiente y es como el que me ayuda en todas las discusiones un poco de contratación pública, pero en principio ley 80, esto es, digamos, aquí lo que estamos cambiando es sofisticar la forma en que los hitos de pago se definen, pero no estamos cambiando la contratación. Esto todo se hace en el marco de las cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Todos los otros contratos de pago por resultado que se han hecho se hacen bajo el mismo esquema contractual. Hay truquitos que uno va aprendiendo en términos de cómo hacer eso mejor. Entonces, te pongo el ejemplo. En principio, cogimos el contrato, el primer bono de pago por resultado, el bono de impacto social, pagando por resultados de empleo, se cogió, digamos, el mismo contrato bajo el cual Prosperidad Social le pagaba a sus operadores de empleo. Lo que hicimos fue crearle un anexo técnico que explica todas las condiciones de pago para que no fuera tan complejo, digamos, para esa contratación hacerlo. Entonces, todos nosotros lo hacemos y al final yo no ejecuto, yo no contrato, yo instigo, simplemente soy un asesor técnico, pero lo que hacemos es cómo ayudarles y facilitarles que lo puedan hacer desde los esquemas contractuales actuales, ¿cierto? Hoy, digamos, ese primer bono de impacto social que se desarrolla hace 5 años no tiene ninguna investigación abierta. En todo caso, y como lo dice el secretario de Desarrollo de Bogotá, pues él es un kamikaze y él se le dijo me lo va a medir a contratar 50.000 millones de pesos cuando se habían contratado 3.000 o 2.500 en estos temas, pero hoy en día utilizamos los mismos esquemas de contratación. El programa de bonos de impacto social, CIPSCO, también lo que ha hecho es apoyar nosotros no somos abogados, por así decirlo, yo no soy abogado ni soy experto en contratación pública, pero también ha apoyado, digamos, a las alcaldías de Bogotá, Prosperidad Social. Ahora estamos trabajando con el Fondo Mujer Emprende a nivel nacional, también lo está apoyando con apoyo técnico, con un equipo de abogados de una firma, Durán y Osorio,
una firma que nos ayuda, digamos, en esa interlocución a que el contrato quede perfecto, digamos, bajo los estándares esperados. Santi, ¿quiere? Regálame un segundo. Estabas diciendo que el COMPES 4067 de 2021 fue aprobado en noviembre, se declaró la importancia estratégica. Me imagino que se apalancaron recursos para vigencia 2022 y 2023 dentro de ese COMPES. También dentro de la presentación, retomando las palabras del doctor Juan Camilo, tú decías que creo que fue en Barranquilla que estaban trabajando con madres gestantes y que habían empezado ahorita en noviembre. Más o menos 2 semanas. Y en la misma presentación decías que la alcaldía de Medellín a partir del 2024 iban a iniciar un proyecto, entonces me asalta la duda, ¿cómo se está trabajando para no saltar, sino esas barreras legales que le imponen por lo menos las vigencias futuras? ¿O cómo se está trabajando ese tema? Porque si ya viene cierto el año entrante hay nuevo gobierno, ¿cómo dejan listo un proyecto para que arranque en 2024? ¿O cómo garantizan que el proyecto en Barranquilla termine para ejecutarse la vigencia a 31 de diciembre? O sea, ¿qué mecanismos legales o qué acompañamiento jurídico se tiene para que se puedan realizar esos proyectos por pagos por resultados? Una de las principales barreras a usar pago por resultados son definitivamente los problemas de vigencia y ejecución presupuestal, así súper directo y súper claro. Ha habido mecanismos donde eso se ha podido solucionar, ¿cierto? Entonces el tema de pedir vigencias con tiempo, pues es el más sencillo. Utilizar, digamos, fuentes combinadas para hacer estos proyectos. Entonces buena parte de los temas de bonos de impacto social, para ser muy franco con ustedes, ¿qué se hizo? Se pagó primero la plata pública y la plata de los cooperantes se utilizó después para pagar en las vigencias siguientes. Pero por eso también se creó el Fondo de Pago por Resultados, ¿cierto? El Fondo de Pago por Resultados como un patrimonio autónomo que permitiera, digamos, que las entidades pusieran los recursos ahí y que permitieran efectivamente solucionar ese problema de vigencia. En el caso, por ejemplo, puntual de la Alcaldía de Barranquilla, la Alcaldía está aprendiendo cómo funciona el modelo, pero no es el pagador, es Fundación Santo Domingo. El que es el operador es la IPS pública que le pertenece al gobierno, ¿cierto? Pero se le midió, digamos, a hacer la tarea. En Medellín, si quiere, tengo que usted cuente la historia. Perdón. En el caso de Medellín, el componente de pago por resultados de auxilio habitacional está realmente atado al contrato de atención de emergencias. Este caso es interesante porque este es uno de los contratos que la alcaldía hace todos los años, los 365 días del año. Entonces acá el reto es uno cómo engancha esto en un contrato de los que nunca paran. Ellos lo que hacen es que el contrato lo tienen dividido en 4 componentes diferentes. Uno de esos componentes es auxilio habitacional y la contratación que se hace con el operador, que por ejemplo eso es una contratación directa, y ahorita vuelvo a la pregunta anterior, lo que tiene definidas es pues un poco las reglas de juego de cómo se va a pagar, cómo se paga la parte por actividades, cómo se paga la parte por resultados, y lo que tiene el mecanismo es que por allá el 31 de octubre del próximo año se hace la verificación del resultado final para entender si se alcanzan todos los resultados o no. Y ahí es donde venimos a otra de las cosas. ¿Qué pasa si me sobra plata dentro del contrato? Porque ustedes saben que esto va un poco en contravía con la lógica de me premian solamente si me gasto el 100% de los resultados. Lo que están haciendo las organizaciones públicas que implementan esto es que dejan un margen de un par de meses para entender si sobra plata, si no se alcanza el 100% de los resultados, y lo que hacen es que reinvierten esos recursos dentro del mismo contrato o la liberan para pasarla a otros contratos. Y así es como uno va encontrando soluciones dentro del marco de la vigencia, pues para no saltarla, aunque pues igual idealmente ustedes saben que pedir vigencias futuras pues es algo posible, y si bien es un trámite adicional, no es nada del otro mundo. Y ahora sobre la pregunta anterior, súper importante lo que está diciendo Sebastián, esto es en el marco de las cosas que se pueden hacer, entonces nada de esto es adicional o es un complemento a la ley 80. Fíjense que nosotros no le hemos hablado de cómo se seleccionan prestadores de servicios, ni cómo se ponen cláusulas de los contratos, ni nada del estilo. Todo esto se mueve en ese mundo de lo que ustedes ya hacen. Es supongo entender cómo parte de esos resultados que se quieren conseguir con los programas, pues en efecto se pueden atar al logro de los mismos si se tiene presupuesto para eso. Y sobre la verificación o sobre la supervisión de los contratos, ustedes ya tienen mecanismos supremamente sofisticados sobre cómo supervisan contratos de actividades. Piensen por ejemplo en el PAE, es increíble ver lo que es la supervisión del contrato del PAE cuando uno mira que los funcionarios públicos que supervisan el PAE por actividades revisan más o menos 415 planillas mensuales.
pues realmente esto se mete dentro de esa misma lógica de supervisión, incluso lo que hace es que baja un poco los costos administrativos o el esfuerzo que tienen que meter ahí, pero tampoco crea esquemas adicionales de verificación dentro de esto. Y siempre un poco la invitación es que ustedes piensen como dentro de esa lógica de las cosas administrativas que ya hacen dentro de la ejecución, pues meten esto, porque pues realmente al final no tiene cosas adicionales de peso dentro de lo que ustedes ya están haciendo y no implica pensar cosas pues por fuera de o en vez de, sino es todo en ese marco. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. ¿Sí? No ha terminado, pero gracias. Para el gobernador entrante, Juvenal Díaz Mateus, todos los vehículos sine qua non en grado de sofisticación nos va a servir un montón. ¿Sí? No solamente para efectos del cumplimiento de su acción unificada, que es un poco el alma filosófica del ejercicio, que es todos ponen, ¿sí? Sino que por alguna experiencia en particular que he tenido con este tipo de asuntos, lo que hace es generar mucha más confianza entre los actores, ¿sí? Un poco dando eco a la pregunta que hacían hace un momento, ¿sí? Dentro de ese marco normativo, el hecho de que existan varias organizaciones detrás del desarrollo de este tipo de proyectos nos va a encajar muy bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿esto suena? Sí. Y no solamente este, sino los otros vehículos que vayan existiendo por el camino dentro del marco legal van a ser críticos. Yo creo que para los 5 ejes del plan de desarrollo que venga, que estarán atados al programa de gobierno, sin lugar a duda. Sí, señor. Carlos, ¿cierto? Sí, y creo que en parte, digamos, como que esto es construcción de ecosistema, ¿cierto? Justo la semana pasada estuvimos con el programa de bonos de impacto social, que es el programa financiado por la Cooperación Suiza y el BitLab, en el cierre de la primera fase, ¿cierto? Y después de 6 años, y nosotros hemos sido pues los asesores técnicos y estratégicos del programa después de 6 años, cierran esta primera etapa. Durante este año trabajamos con la Fundación Corona, que es el ejecutor, en hacer el caso nuevamente para el BitLab y para SECO, y lanzaron el nuevo programa de pago por resultados en Colombia. Ahora ya no se llama CIPSCO, sino más pago por resultados, donde la Cooperación Suiza compromete otros $6 millones los siguientes 4 años para avanzar en esta agenda. No tanto de que vayan ellos a pagar por resultados, sino que van a ayudar a construir esas conversaciones, este ecosistema. El año pasado incluso, no, el año pasado, ya estoy en el 2024, en abril de este año hicimos con ellos un curso, por ejemplo, para funcionarios públicos y la Escuela de Gobierno de los Andes, ¿cierto? Con Paca Zuleta, que es la decana, ella es parte de la Junta de Instiglio, y montamos un curso para funcionarios públicos en estos temas. Entonces también, y ahora al final vamos a ese punto también de las invitaciones, digamos un poco para ustedes de que sigan participando activamente de este ecosistema donde hay muchas organizaciones que estamos trabajando, digamos, en juntar y en conectar. Esto al final no es una historia solo de nosotros, sino de muchos más. Ahora les quiero contar, y creo que más o menos, según lo que les entiendo, más o menos los hemos persuadido, convencido un poquito de la importancia o del valor que tienen estos vehículos, pero no me devuelvo. ¿Qué? No. Quería llegar un poquito a la historia de Bogotá, ¿cierto? Y creo que Bogotá hoy para nosotros es nuestro gran caso de éxito. Primero, digamos, lo que se hizo con Prosperidad Social fue destrabar como las primeras barreras. Toda era una organización que desde su equipo de innovación pública se le midió hacer esto por primera vez, hacer los primeros conejillos de India que era pagar por resultados, tener todas las peleas jurídicas de cómo hacer esto. El primer contrato de pago por resultados en Colombia con Prosperidad Social nos tomó por ahí 1 año de diseño y discusión jurídica, ¿cierto? Ahora las discusiones que tenemos nos duran 3 meses. Digamos, hay una parte de diseño, pero ya la discusión de cómo se hace y cómo se lanza es una discusión mucho más sencilla. Pero hoy Bogotá, ¿cómo está después de 4 años de apostarle un poco a este tipo de instrumentos desde la Secretaría de Desarrollo Económico, que ha sido, digamos, el gran champion de estos temas en el país? La Secretaría utiliza el instrumento a escala en los temas de empleo, ¿cierto? Gastándose 50.000 millones de pesos en temas de
colocaciones efectivas y retención, pero también lo utiliza para sus temas de productividad y competitividad. Ha invertido más o menos unos 15 millones de dólares en estos temas, se han logrado 28.000 colocaciones, pero sobre todo convirtió el tema de pago por resultados en una parte integral de su mecanismo. Nosotros con ellos solo trabajamos en el tema de empleo directamente, ¿cierto? Y en eso sí fue un diseño, un proceso de 6 meses, pero el secretario y sus dos direcciones, la dirección de productividad y la dirección de empleo y emprendimiento, dijeron, pues esto me sirve para muchas más cosas. Esa lógica la puedo aplicar en más temas. Entonces, por ejemplo, y seguramente, no sé, Juan Camilo en los temas de productividad o de competitividad se enfrentará a temas como esos, y es todo lo que son fábricas de productividad o todo lo que es el trabajo, digamos, de extensionistas que uno trabaja con las empresas, cómo sofistico la forma en que les pago. Nos contaba el secretario la semana pasada que simplemente después de ver esto y de pensar esto y de hacer el primer contrato de pago por resultados hace 2 años, cambió la forma en que, por ejemplo, contrata la asistencia técnica para certificaciones de INVIMA y fitosanitarias. Me dijo, pues yo, en vez de seguir pagando por la cantidad de personas que trabajan en eso, yo le estoy pagando a mis extensionistas por certificación. Es un resultado, digamos, simple y concreto, pero yo te pago por el número de certificados INVIMA que tú me saques para las empresas para que puedan vender en el mercado. Entonces, esa lógica, digamos, logró permear, digamos, en muchos más temas. Otro proyecto que simplemente fue a partir de conversaciones con la directora de productividad de la Secretaría de Desarrollo, y fue repensar la forma en que una línea de redescuento de Bancoldex para productividad funcionaba con las empresas de Bogotá. Bancoldex tiene una línea, digamos, donde le presta a las empresas, y Bogotá supuestamente simplemente otorga unos redescuentos. Eso en principio pues no se mide de ninguna manera, y lo que ella dijo es, esto le debería apuntar a mis indicadores de productividad. Si usted le pega a estos indicadores de productividad, yo te hago ese redescuento de tu tasa, ¿cierto? Entonces, es una lógica también de pago por resultados que desde esa secretaría hoy, digamos, la comenzaron a hacer. Pero lo más valioso de eso también es que eso, después de ver todos esos avances que se hicieron desde la secretaría, el plan de gobierno del nuevo alcalde Galán lo incluye como una parte integral, digamos, de su propuesta, ¿cierto? Y tiene Bogotá paga por resultados, así se llama un capítulo, digamos, de su plan de desarrollo. En particular lo utiliza para los temas de emprendimiento, empleabilidad y resocialización de población pospenada, porque nosotros también, y me olvidó contarles, no solamente hicimos el programa de empleo a escala, que trabaja con población vulnerable para que tengan colocaciones laborales, formales, pero también hicimos un proyecto nicho que lo hicimos con la Fundación Acción Interna en temas de población pospenada, para que no solamente les pagaran a la Fundación Acción Interna por empleo, sino por disminución de la reincidencia de esas personas que trabajan ahí. Entonces, Galán lo incluyó en estas 3 temáticas, y lo más valioso es que, más allá de los tintes políticos y les parece que se parecen mucho Claudio Galán o son muy distintos, pues hay valor en eso. La Secretaría probó que había valor en eso, y el nuevo alcalde, incluso antes de ser electo, simplemente su plan de gobierno lo incluyó y se convierte en algo integral de continuidad, digamos, en políticas que funcionan, ¿cierto? Entonces, simplemente para contarles también que una ciudad como Bogotá utiliza eso, y para nosotros, como toda esta discusión de incidencia en política pública y que un nuevo gobernante lo piense, pues es supremamente valioso. ¿Eso cómo llegó allá? Y eso tuvo unos elementos que son importantes también para entender. Lo primero es que la alcaldía, cuando el secretario Alfredo Bateman fue el que nos buscó a decir, quiero hacer programas de pago por resultados en empleo, dale. Es que tengo que ir ahora, pero quería hacer esta pregunta sí. Y lo digo por la experiencia que yo viví como director del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. Y ahí hay un indicador tremendo, y es cómo paga uno. Es decir, en este momento los estímulos de las becas para los artistas están para el que produce y no para el que consume. Me voy a explicar de una manera muy práctica. Una persona se gana una beca de 50 millones de pesos para hacer una obra de teatro. Listo. Entonces se dice, bueno, ahí la contraprestación es que usted se vaya y se presente 4 veces, 3 en barrios populares. Van 5 personas a cada presentación. Entonces en cada presentación hay 15 personas. ¿A cómo sale cada asistente
a esa presentación, ¿de acuerdo? Conozco la experiencia de Brasil, porque Brasil hace lo contrario. Entonces te da a ti una tarjeta de consumo cultural. Entonces a ti te pagan si consumen lo que tú produces. ¿Estamos? Entonces te dice, la persona toma la decisión, dice, no, yo voy a consumir libros, a mí el teatro no me interesa. Es decir, el artista tiene que cautivar y ganarse sus usuarios, es decir, una formación de público real. Entonces la pregunta práctica en este sentido es la siguiente. Como ustedes manejan todo esto, y tengo también la experiencia personal allá en el campus de formación, que mi hijo está allá, ya terminó creo, entonces está buscando la manera de la empleabilidad. Pero igual, ¿cómo hacer, por ejemplo, posible, ya que ustedes están al frente del plan de desarrollo del municipio? Yo viví esa experiencia 6 años en el Instituto Municipal de Cultura como director. Entonces, ahí hay un problema de indicadores complejo, es decir, ¿cuánto se invierte? 3.000, 4.000 millones al año y en contraprestación realmente cuál es el impacto que hay. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, prácticamente, decir, ustedes tienen unos software, unos sistemas, se puede dar una tarjeta de consumo, se puede hacer el seguimiento, todo ese tipo de cosas que puede hacerse, pero entonces la implementación y todo lo demás. La pregunta es concreta, ¿cómo hacemos el seguimiento si cambiamos la variable? No se lo damos al gestor cultural, sino al consumidor, y cómo le llega a él. Cuando él presenta su obra, llegaron 200, entonces ahí ya estamos en otra película. Ok, voy a empezar por lo general y luego te aterrizamos a ese problema, ¿cierto? Porque parte de la tarea que nosotros hacemos es, lo primero es entender cuál es la barrera del resultado. Pues primero qué quiero lograr y luego cuál es la barrera del resultado. Porque en lo que vos estás hablando, yo podría pensar en 2 resultados un poco entre líneas de lo que estás diciendo, y uno es cómo incentivo, digamos, la producción artística, ¿cierto? Porque incluso hay valor, más allá de la cantidad de personas que se presenten, en que haya personas que estén pensando, digamos, en términos de contribución cultural al territorio, y hay otro que es, otro resultado que es diferente, que se puede conectar, y es cómo acceden las personas de mi territorio a un mayor consumo cultural, ¿cierto? Y eso cómo puede abrir la mente, ponernos a pensar en algo diferente. Entonces, lo primero es entender cuál es el problema que quiero resolver y cuáles son las barreras para cada uno de ellos. Seguramente en el primer tema, como becas, digamos, de talento, seguramente es difícil dejarlas de dar, ¿cierto? Incluso políticamente hablando, hay cosas que también, toda esta historia, suena bien de lo técnico, pero hay otras que tienen que hacer, ¿cierto? Hay temas que más allá de que no funcionen por resultados, pues hay que hacerlas, pero también hay un compromiso político de que las cosas vayan en marcha. Entonces lo primero que te diría es pensar muy bien cuál es el resultado concreto. Para la otra cosa como más práctica, que es, y si uno cambia ese sistema, pues eso funciona, en el mundo de la productividad funciona en temas, por ejemplo, de voucher, ¿cierto? Y al final lo que yo le digo a la persona es, tú ve y consume, ¿cierto? Por ejemplo, el centro de innovación que mejor consideres, ¿cierto? O si es una universidad o otro centro de innovación. Entonces, eso se puede pensar. Eso, ¿qué retos tiene si yo estuviera haciendo una asistencia técnica para pensar en eso? La implementación. Porque yo lo puedo pensar de que eso se puede hacer, pero pues eso no es viable con las condiciones actuales de mis sistemas, digamos, transaccionales, yo poder hacer un seguimiento de eso. Entonces, quizás los incentivos iniciales serían simplemente a crear los sistemas que me permitan hacer un monitoreo de eso, porque también lo otro es, cuando pienso en resultados, no tengo siempre que pensar en el resultado más ambicioso, yo también puedo pensar en resultados de gestión simplemente para que se cumplan los mínimos que en ocasiones no se están cumpliendo. Entonces, no tengo tu respuesta concreta aquí como para sacarte la consultoría en 5 minutos, pero es primero pensar bien qué es lo que quiero lograr, y uno sí puede decir, bueno, si en 4 años yo quisiera que hubiera un sistema como el que estás hablando, donde las personas sean las que consumen y eso le reconoce un valor al artista que produce ese tema, uno podría ir pensando en cómo ir trabajando para que se cumplan con ciertos operadores, algunos hitos en que uno puede ir construyendo un sistema de ese estilo. Entonces me devuelvo ahora sí como... dale, Laura.
Quizás el primer elemento a abordar para lograr implementar este tipo de esquemas es tener muy claro qué resultado estoy buscando, ¿sí? Porque tú lo decías, yo en cultura estoy buscando al incentivar al artista que como tal desarrolle pues ese talento artístico que se le está reconociendo, o yo estoy buscando que los ciudadanos consuman cultura, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cuál es el propósito de que el ciudadano consuma cultura y cuál es el propósito de que un artista pues tenga las posibilidades y rompa, por ejemplo, esas barreras de financiación a las que se enfrenta para mostrar pues su ejercicio artístico, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la discusión antes de implementar este esquema es darla sobre cuál es el real resultado que estoy buscando. Si yo estoy apuntándole a hacer una ciudadanía mucho más consumidora en temas de cultura, o estoy buscando generar o afianzar unos valores cívicos dentro de la sociedad a través de la cultura, o lo que estoy buscando es generar clúster artísticos a partir de los cuales pues Bucaramanga sea o el departamento o cualquier municipio sea pues una plataforma de artistas culturales, ¿sí? Entonces creo que podría ir en línea ese primer análisis. ¿Cuál es el real resultado? A entender un resultado más allá de un producto específico, sino un real cambio pues a una población o a un indicador trazador. Incluso en toda esta conversación de lo que estamos hablando es que el primer paso es definir qué quiero lograr, ¿cierto? Y creo que eso a uno le cuesta también cuando está allá, pues uno quiere, vuelvo al tema de desarrollo rural, y uno habla de desarrollo rural como una generalidad, o hablo como productividad, o hablo de emprendimiento como unas generalidades, y si uno logra entender qué es lo que quiere lograr, pues es mucho más sencillo definir cuál es la barrera, el resultado y cómo generar el incentivo para superar esa barrera. Y esa es parte de la tarea que hacemos. Y para ir cerrando y no quitarles mucho más tiempo, simplemente les quería contar un poquito cómo Bogotá llegó allá y un poco la invitación a ustedes también de cómo pueden ir avanzando, digamos, en esa agenda, ¿cierto? Y lo primero es que Bogotá llegó por dos cosas, ¿cierto? Unas que eran casualidades, y era que el secretario de Desarrollo conocía a Instiglio, habíamos tratado de trabajar con él antes de que fuera secretario, él tenía una consultora y habíamos tratado de hacer un proyecto juntos de pago por resultados con la Unión Europea, entonces había escuchado estos temas. Y lo otro es que cuando llegó a ser secretario, cuando ya había 1 año y medio de administración, se encontró con un plan de desarrollo que tenía una meta de inclusión laboral para 200.000 personas. La Alcaldía de Bogotá, como alcaldía dentro de su servicio público de empleo, había colocado 5.000 personas en el cuatrienio anterior. Y resulta que habían puesto en el plan de desarrollo una meta extremadamente ambiciosa de colocación laboral. Entonces, él dice, ¿y yo cómo voy a lograr esa meta? Yo tengo plata, pero yo no sé cómo va a llegar a 200.000 colocaciones y la alcaldía ha hecho 5.000. Entonces, un poco ahí juntando él las ideas, dijo, pues yo levanto la mano, voy al programa de pago por resultados de bonos de impacto social, y por qué Instiglio no me ayuda a diseñar un programa distinto. Pero lo primero que quiero decir es que tenía una meta de resultados que lo obligaba a pensar en resultados y no simplemente en gastarse la plata, ¿cierto? Entonces, ese primer tema lo obligó a buscar unas alternativas diferentes que cuando él ejecutara el recurso fuera capaz de conseguir un resultado que fuera valioso políticamente para él, para la alcaldesa y para venderle a los concejales también, ¿cierto? Lo otro es que también había unos programas que, en este caso CIPSCO, ayudaban y contribuían, porque él siempre decía, yo plata tengo, yo tengo 30, 40 mil millones de pesos al año para gastar en esto. Mi problema no es de plata, mi problema es que cómo contrato Instiglio, o cómo recibo asistencia técnica, o cómo contrato unos verificadores, o cómo la Fundación Corona me ayuda a repensar mi ruta de empleo inclusivo. Y hoy creo que ese también parte de lo que está pasando es que hay un ecosistema donde hay más organizaciones que están apoyando, o también otras que han aprendido también a hacer mejores contrataciones también de asistencia técnica, y eso siempre ha sido un reto, ¿cierto? Uno, cuando está ahí en el gobierno, la plata en principio está toda para ejecutarse en los programas y no mucho para pensar. Y así se diseñó ese contrato basado en desempeño, donde se contratan 8 lotes con una cantidad de enredos y de problemas. Se lanzaron 10 lotes, solo se asignaron 3 inicialmente, quedaron el resto vacíos, se tuvo que repensar y rediseñar la licitación, se logró que al final se ocupara, digamos, toda la licitación, pero por ejemplo los que pensamos que iban a llegar a esa licitación como los grandes paquetes que eran las cajas de compensación, no llegaron. Llegaron fue diferentes uniones temporales a comerse todo ese mercado de las 28.000 colocaciones, pero también descubrimos que había otros actores que sí les interesaba la discusión de colocación, y por ejemplo, en ese caso las cajas de compensación, que estaban acostumbradas simplemente a que les pagaran porque hicieran atención, registro, incluso las cosas que el mismo Servicio Público de Empleo les exige por ley,
más o menos, pues solo querían hacer eso. Entonces había una discusión de también a quiénes ir poniendo y dando incentivos. Y llegaron otra cantidad de organizaciones que se presentaron y dinamizaron un mercado de operadores de empleo en una ciudad que lo necesitaba, porque obviamente el servicio público de empleo de la ciudad no va a ser capaz de cumplir con una meta de 200.000 colocaciones. Y como les contaba, pues eso terminó llevando a que ellos lo utilizaran en muchas más temáticas dentro de la propia secretaría que cuentan, digamos, una historia. Yo creo que el secretario hoy se va a dormir tranquilo diciendo, pues la tarea que hice en estos años se cumplió por muchas cosas que hizo y una en parte también por los temas que avanzó en esa agenda de pago por resultados. Y entonces, si quieren me voy para esto un poco al final y dejo unos minutos para que conversemos de ideas, pero al final, pues la invitación es que ustedes también pueden ser un caso de éxito en estas historias. Estamos en el momento, digamos, ideal para subirse un poco al bus en términos de cómo habilitamos al menos que este tipo de cosas puedan suceder en los siguientes 4 años. Y creo que aquí no venimos tampoco a decirles que ustedes tienen que hoy pagar por resultados en A, B, C o D, sino que permitan y habiliten también desde el uso de estos mecanismos que esto pueda suceder. Entonces, número 1, hablar de eso en su plan de desarrollo, ¿cierto? Y eso es algo muy simple que se puede agregar, que incluso nosotros podemos ayudarles con, como lo hicimos con los planes de desarrollo del gobierno nacional, a un parrafito que cuente esto porque es valioso para la política pública y que simplemente a partir de ahí los que sean aquellos ejecutores de esas políticas públicas en cualquiera de las temáticas, los que vayan a ser los secretarios, puedan tener de dónde tomar, ¿cierto?, para luego diseñar o proponer este tipo de esquemas. Lo segundo, en un poquito más de nivel de ambición, es definir algunas temáticas y, por ejemplo, en temas de empleo o productividad, tratar de poner unas metas más concretas que también le exijan a algunos de estos implementadores o ejecutores o a un secretario de desarrollo o a una secretaría de planeación o a un secretario de educación, le exijan ponerse a pensar mejor cómo alcanzar resultados y que ustedes desde el diseño del plan de desarrollo generen ese incentivo para ellos de que los pongan a pensar también diferente. Lo tercero, y que esto es también parte como de lo que viene siendo parte de la agenda de ProSantander, es construir capacidades en los equipos, ¿cierto? Y por eso, digamos, hoy tenemos este desayuno y les estamos contando esta historia, pero esto no para acá, ¿cierto? Como les decía, nosotros también en los diferentes temas que hacemos de institucionalización y de gestión con diferentes organizaciones, pues es también invitarlos a ser parte como de esta red, si ustedes están interesados también, que nos contacten y que los incluyamos nosotros también en las temáticas que vamos a hacer. Hay, digamos, varios temas, ¿cierto? Uno es este programa más pago por resultados con la cooperación suiza y el BID. Tenemos un componente para el próximo año donde vamos a seguir trabajando con gobiernos, ¿cierto? Y vamos a seguir tratando de hacer más temas de formaciones, temas de invitaciones, digamos, a participar de estos encuentros, digamos, de aprendizaje. Número 2, desde Instiglio, también con otro grant que tenemos de otra fundación, estamos haciendo una red de efectividad de gobierno, ¿cierto? Y ahí lo que estamos construyendo es, a nivel internacional, lo que queremos crear es una red de funcionarios, digamos, que como ustedes o las personas que estarán en la administración puedan encontrarse con personas que han hecho esto y que puedan pensar juntos en cómo atender a resolver esos problemas. Seguramente el otro año tendremos en algún punto cercano a finales del primer semestre o en el segundo semestre, un encuentro donde también vamos a hacer los partícipes, invitar a las personas que están interesadas a ser parte de esta red, porque hemos tenido muchas discusiones de dónde hacerla y creo que pues para nosotros en todo el trabajo que hemos hecho a nivel del mundo, Colombia es el lugar donde encontramos que muchas más personas están interesadas en aplicar esas herramientas. Y hay otro, por ejemplo, estamos ahora trabajando con el Banco Mundial también en unas formaciones en términos de pago por resultados y medio ambiente, y también estábamos definiendo en qué país íbamos a lanzar ese programa y también decidimos hacerlo en Colombia, ¿cierto? Y un poco es porque acá existe toda la dinámica y el interés de muchas personas en hacer esas temáticas, entonces también es una invitación a que ustedes sigan participando, digamos, de este ecosistema. Y al final también un poco de analizar oportunidades concretas, digamos, de lo que está ocurriendo en este territorio, en esta región, con las invitaciones de ProSantander, de Campusland, a ver qué es lo que hay acá también, para ver qué cosas se pueden incluir y qué cosas pueden ser interesantes. Entonces, esos son como
4 invitaciones concretas que nos tomamos nosotros el atrevimiento también de hacerles a ustedes y que esperamos que también sean de interés y que le vean valor un poco a pensar un poco en estos instrumentos y cómo se incluyen en su agenda de gobierno, que hoy realmente lo que hemos visto, el primer paso es simplemente dejarlo, ¿cierto? Dejarlo en el plan, poner algunas metas y que eso después ayude, digamos, a que los diferentes secretarios puedan tener esas conversaciones de cómo logro resultados mucho más tangibles que les permitan, pues, al alcalde y al gobernador entregar resultados más tangibles en el futuro. Entonces, eso era un poco como la agenda que traíamos hoy y no sé si tienen algún otro comentario. Esta metodología al caso de campus, para que de manera concreta, digamos, ellos puedan ver qué es lo que significa también al interior del operador, cómo debe mirar o cuáles los cambios que deben ocurrir para poder proveer resultados. Campusland, y me tomo el atrevimiento aquí de hablar por Diego, pero es cierto, Campusland vende una historia maravillosa y es, pero yo trabajo con jóvenes estratos 1, 2 y 3 y trabajo en programación, doy unas herramientas que son muy valiosas, digamos, por el mercado laboral, que les permiten a estos jóvenes conectarse con empleos de calidad, ¿cierto? Y definimos empleo de calidad, empleos formales que pagan por lo menos 2 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, parte de lo que estamos haciendo con Campusland es cómo Campusland, que está recogiendo hoy patrocinios, digamos, de diferentes empresas de la región, cómo logramos que esa historia sí sea algo que ellos pueden no solamente contar desde la narrativa que puede tener un emprendedor como Diego cuando está haciendo su discurso, sino también cómo eso lo ato a unos resultados de empleo y retención concretos que sea mucho más digerible para muchas más organizaciones, para muchas más empresas y también quizás para lo público que también paguen por eso, ¿cierto? Porque al final lo que nos soñamos es que en el trabajo que estamos haciendo con Campusland uno pueda salir a vender un caso mucho más concreto que no es simplemente patrocíname con 500, 1.000, 3.000 millones de pesos estos jóvenes, sino que ellos puedan vender una historia mucho más concreta de que por este valor yo trabajo con unos jóvenes de esas características de estratos 1, 2 y 3 y me pagas en parte un porcentaje de eso cuando ese joven esté empleado en un empleo de esas características, que es del sector de tecnología, que paga más de 2 millones de pesos, que se retiene en su empleo por más de 4 o 6 meses, dependiendo del esquema, y que ellos muy concretamente puedan ir a las diferentes organizaciones, digamos, acá en el territorio a vender ese caso, digamos, por así decirlo, de éxito concreto, para que también desde lo público, si ustedes quieren hacer programas de talento, tecnología en los jóvenes, ¿cierto?, tengan una oportunidad de saber que acá puedo poner un recurso y que esta organización ya sabe y ya es capaz de pensar en cuáles son los resultados que me puede entregar. Porque obviamente toda esta historia de pago por resultados la han hecho algunas organizaciones en diferentes ciudades, ¿cierto? Entonces hay algunas fundaciones, Colombia Incluyente, Volver a la Gente, en Medellín la Caja de Compensación con Fama ha participado en estos procesos, pero también la pregunta es, ¿y si yo quiero pagar, por ejemplo, por resultados de colocación o retención, con quién hago esa tarea en Santander, ¿cierto? ¿Quién tiene un modelo que sí sea efectivo, que no me ponga a mí a correr riesgo de que no ejecuto o que me queda mal, ¿cierto? Entonces, con Campusland estamos tratando de terminar de pulir ese modelo para que ellos puedan ser muy explícitos en salir también a ustedes también y decirles en lo público de, sí, estos son mis resultados, págame este valor por una colocación y este valor por una retención de estos jóvenes con estas características. Y que al final ese objetivo que ellos tienen de ser un cohete social que busca formar integralmente, porque hay formación, digamos, en habilidades técnicas y en habilidades blandas, sean capaces también de ver valor ustedes en cosas que ellos pueden hacer. Entonces, ese es un poco, a grandes rasgos, como la tarea que estamos haciendo con Campusland, para que al final no sea simplemente ponnos, señores alcaldía, ¿por qué no hacen un programa de empleo para jóvenes en tecnología por 1.000 millones de pesos? Sino, señores alcaldía,
yo te garantizo que porque me vas a pagar contra ese resultado de colocación formal de unos jóvenes en estas características. Y que seguramente eso para ustedes no sea solamente una historia de cómo emplear a alguien, sino cómo emplear a alguien en empleos de mucha mejor calidad, digamos, que otros que pudieron haber conseguido. Y parte de lo que nosotros hacemos es ayudarles a ellos a repensar su modelo, ¿cierto? Y un poco, hemos tenido unas discusiones muy interesantes con Diego y con Diana acerca de cuál es el objetivo final, ¿cierto? Y qué es lo que uno podría venderle, por así decirlo, a sus diferentes pagadores de resultados. Y al final hay una discusión de movilidad social. Entonces, seguramente el resultado por el que uno pagaría hoy concretamente es una colocación y una permanencia en el empleo, pero al final lo que queremos medir es que estos jóvenes sí puedan tener movilidad social. Si yo comencé en un estrato 1, 2 o 3 y tengo un ingreso de por lo menos 2 o 3 salarios mínimos, ¿cómo me voy moviendo? ¿Cierto? Seguramente yo por eso no le pagaría a Diego, me parece riesgoso, me parece difícil, si el joven después se va a tomar aguardiente o se va para el casino, pues yo no sé bien qué va a hacer, pero al menos sí puedo exigirle a él que él se encargue de que no va a formar a alguien en unas habilidades que no son valiosas por el mercado, que sí va a conseguir un empleo y que el empleo además tiene que ser de calidad, porque si vamos a invertir 15, 18 millones de pesos en un joven durante un año para que tenga este tipo de formación, pues también estoy esperando que sea capaz de tener unos salarios de un nivel superior al que podría tener simplemente, no sé, trabajando en servicios o en aseo, cosas de ese estilo. Entonces, les hemos ayudado también como a pensar muy bien qué es lo que usted va a vender que lo va a hacer diferente a otro, ¿cierto? Y que usted lo puede hacer único en el caso que uno quiere contarle, digamos, a un pagador o a un pagador público también, para que tengan un mejor caso también y una historia de mucho más de éxito de contar, que no sea simplemente la historia que Diana o Diego nos pueden contar del joven que tuvo esto, sino que además detrás de esa historia también haya unos números que permitan a ustedes mostrar escala y que no sea simplemente algo casuístico y algo de una vez, sino algo que pueda replicarse y expandirse, que pueda llevarse a diferentes municipios o que pueda llevarse a diferentes territorios. Ese es un poco, aquí haciéndolo muy resumido, el caso. Tangible que podemos tener en un periodo de un año, que digamos lo que tú hacías énfasis de, bueno, ¿qué pasa si después, o sea, que se logra en ese periodo de 4 años? Siento que nosotros lo podemos hacer mostrando resultados con una primera cohorte que puede iniciar el próximo año. Tenemos cohorte que acabó de iniciar ahorita los últimos días de noviembre. Hay una próxima que inicia en febrero y otra que inicia en marzo, pero ellos fácilmente se están graduando o están terminando su formación a final de año. Entonces ahí vamos a poder tener un resultado tangible que pues vamos a poder mostrar con este pago por resultados. Sabemos perfectamente que uno de los cánceres que tienen los gobiernos es la falta de información, la rotación de personal y pues seamos sinceros, también desde las mismas cabezas, alcaldes, gobernadores, utilizan sus puestos para trampolines políticos, que gracias a Dios no es el caso ahorita ni de Jaime ni del general Juvenal. Y también por otro lado, el DNP el Banco Mundial a principios de los 2000, de hace unos 20 años, empezó a hablar lo que es presupuestos por resultados. Que el DNP tomó esa filosofía y la aterrizó en temas de cadena de valor, que es lo que tú tienes ahí, ¿cierto? Ahora, ¿para dónde voy? Mi pregunta es, ¿cuál es el plus o qué es eso adicional que ustedes pudieran dar a diferencia de un gobierno bien hecho que desde el principio, desde su formulación, se centre en resultados? Porque como tú muy bien lo dices y la metodología del DNP es muy clara, que tenemos que tener metas de bienestar, tenemos que generar un impacto, ¿sí? ¿Cuál sería ese plus que ustedes pudieran dar en pago por resultados, que en otro idioma es presupuestos por resultado, ¿sí?
a un gobierno que lo haga bien desde un inicio. Porque todos sabemos que todo tiene que encajar perfectamente, ¿cierto? Los niveles del plan de desarrollo tienen que aterrizarse a las metas tienen que aterrizarse a los proyectos tienen que estar relacionados con los contratos a unas ciertas actividades, y esas actividades, que es lo que debe hacer el gobierno, es lo que debe generar un resultado y por ende un impacto. ¿Cuál es ese plus que ustedes darían a un gobierno que lo haga bien? Listo, te lo separo en dos. Va a ser poco, no sé, quizás un poco políticamente incorrecto, ¿cierto? Entonces, creo que lo primero es, la historia no es sobre mí. Yo creo que lo primero que les estoy diciendo es, piensen en cambiar la forma en que funcionan estos modelos de gestión pública, para que ustedes también tengan una mentalidad alrededor de ese tema de pago por resultados, ¿cierto? O de mejorar la efectividad, digamos, del gasto. Creo que eso es como lo primero. Lo segundo es que, en principio, esas metodologías que tratan, digamos, de escalarse y adaptarse a múltiples contextos, pues no han funcionado, ¿cierto? Pues yo que también trabajé en una gobernación, te digo, pues uno llena todas las metodologías y llena todos esos planes y le pone toda esa cantidad de, pues la teoría de cambio, y uno llena todos estos temas, pero realmente hay una dificultad, digamos, para uno también como funcionario, incluso teniendo todas las buenas intenciones, de tratar de retarse y ser súper específico frente a las cosas que funcionan o no. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Y les pongo, aquí utilicemos pues a Campusland de ejemplo. Claro, y ellos cuando salen y venden toda su historia, le cuentan a uno la historia más divina y más espectacular de todo lo que va a pasar para llegar a ese objetivo final. Pero la discusión, cuando la tienen entonces con nosotros, donde yo voy a estar retándote cada uno de esos supuestos, es diferente a si lo haces solamente por tu cuenta, que es lo que le pasa a uno. Cuando vamos a trabajar con una organización que le dice a uno, yo voy a hacer A, B, C, D y vamos a llegar acá, y uno le empieza a cuestionar, digamos, esa lógica, pues uno empieza a pensar, hace que el funcionario, digamos, cambie su mentalidad. Te pongo un ejemplo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica. Después de ver todo lo que se hizo en Colombia, el BID dijo, yo quiero que llevemos este modelo, y el presidente de Costa Rica, un poco kamikaze, sacó un decreto donde dice que los programas de empleo tienen que ser de pago por resultados. De la nada. O sea, como que nadie sabe por qué el tipo se le ocurrió poner eso, y entonces el BID nos llamó y nos dijo, brinden la asistencia técnica al ministerio para que cambien su programa. Lo primero que hicimos fue construir su teoría de cambio, ¿cierto? Y ellos tienen una teoría de cambio que en principio es lógica y funciona, ¿cierto? Entonces, si la persona le brinda una actividad de convocatoria, selección, perfilamiento, orientación ocupacional, formaciones, pero la forma en que ellos lo están haciendo es con transferencias condicionadas. Entonces, yo te pago a ti para que tú escojas tu formador o tu centro técnico de formación, y además con eso te incluye un subsidio de alimentación y transporte. Entonces, la forma y la lógica se ve muy bien pintada. A la hora de cómo yo lo implementé y el incentivo que le puse, pues ninguna persona tiene ningún incentivo a emplearse porque deja de recibir su subsidio, y los centros de formación no tienen ningún incentivo a trabajar en inserción laboral porque a ellos ya les están pagando todo con el subsidio que le paga el gobierno, digamos, a la formación. Entonces, digamos que ahí te diría, yo en todo caso aplaudo si alguien realmente es capaz de retarse y pensar en esto bien, pero sí creo que muchas veces uno cuando está ahí le cuesta un montón entender dónde está el punto adecuado del incentivo y qué monto o cuál es la intensidad donde lo debo poner, porque obviamente queremos hacer cosas que podemos hacer más fáciles, que nos van a aliviar, por ejemplo, la ejecución presupuestal, que yo puedo gastar más rápido porque tengo la presión de que me están desde Hacienda diciendo que no he ejecutado, ¿cierto? O que el contrato sea mucho más fácil de poner, pues yo te digo que te pago por la cantidad de jóvenes que pasan por el programa. Entonces creo que uno tiene los dos problemas. Uno, muchas veces esa metodología no logra cuestionar, digamos, lo que hay detrás para uno ser muy específico de qué quiere lograr. Y dos, más allá de que incluso comiences y hagas una de estas teorías de cambio, marcos lógicos o el nombre que le queramos poner, muchas veces nadie te está cuestionando si eso sí tiene sentido o no. A nosotros también, otro ejemplo que ayer creo que le contaba a Diego y a Juan Pablo era, trabajamos con la fundación de uno de los bancos más importantes de Colombia. Entonces resulta que ellos trabajan en el desarrollo rural.
y ya decidieron que ellos trabajaban en el desarrollo rural alrededor de los temas de educación para la productividad del campo y las empresas rurales. Y hay una actividad que ellos metieron acá en toda esta historia, que era el tema de voluntariado, de que la gente llevara la mascota a la empresa y el tema de sus campañas de Navidad. ¿Y eso cómo se conecta con el desarrollo rural? Yo no entendía y eso no tiene sentido. Entonces como que al final la gente pone ahí lo que quieran poner y la pregunta es, listo, si tú pones el incentivo a este lado en esas actividades, ¿eso cómo llevas a que te logres ese objetivo final? Tú puedes pintar eso de la forma que lo quieras, pero a veces nos cuesta un montón cuestionarlo. Entonces, no sé si estoy siendo muy pesimista, digamos, como en la historia, pero al final yo creo que ese primer ejercicio de pensar en esto está bien, pero eso está lejos de ser presupuesto por resultados o de pagar por resultados. Incluso en Perú, que es como un ejemplo de, aquí digamos en presupuesto por resultados nunca funcionaba en Colombia, ¿cierto? Eso pues yo, no sé, ya llevo trabajando 15 años y desde que me acuerdo que está en la universidad se habla de presupuesto por resultados. Y nosotros más o menos cada 2 años nos reunimos con la dirección de presupuesto en Hacienda y nos dicen lo mismo de siempre, es súper importante, sería muy chévere, pero pues realmente eso no está en la agenda del ministro, hay otra cantidad de prioridades. Hay avances y mejoras, pero todavía está lejos de que eso sea una discusión de que el presupuesto me lleva a mí a definir el resultado, porque el resultado sigue siendo etéreo, una generalidad que no aterriza a la necesidad del territorio, ¿cierto? Porque, por el punto, eso tiene las tensiones de, yo también cuando estaba sentado al lado de ustedes, uno era, a mí que no me digan que tengo que ser súper preciso, porque entonces después, ¿qué pasa en un año con tal cosa? Y eso, hay una discusión más de fondos y uno, no sé, ¿por qué pensamos que nosotros deberíamos tener un plan de desarrollo? Eso es una cosa que en muchos países no existen planes de desarrollo, existen planes sectoriales, ¿cierto? Porque pensar que yo puedo planificar desde el día 1 toda la economía y todo lo que va a pasar durante 4 años también es un poco complejo y no deja que las cosas emergentes vayan saliendo. Pero no sé, Andrés, ¿cierto? No sé, Andrés, si te respondí o me fui por las ramas aquí echándote cuentos. Dale, Ana. Es que algo que es muy interesante es que nosotros somos una organización internacional que traemos muchas veces esas experiencias de otros países y otras regiones para aplicarlas, en este caso a Bucaramanga. Creo que eso es súper valioso de cómo uno aprende de sus pares. Entonces aquí escuchar, acá la Secretaría de Salud de Barranquilla está haciendo esto, la Secretaría de Inclusión Social en Medellín está haciendo lo otro. Es como si otros lo están haciendo, aprendo de esas experiencias para poder como también aplicarlas a mi territorio. Creo que eso es muy válido y a veces falta compartir y tener espacios donde realmente se socialicen este tipo de experiencias para poder aplicarlas y aprender de ellas. Entonces, traer esa experiencia creo que es muy valioso, estos espacios. Bueno, yo quiero mencionar que evidentemente se señala que eso ya está, pero eso no se hace, ¿sí? Eso está en el papel. Pero cuando uno va a revisar cómo se están haciendo y cómo se están planeando las ciudades, pues las ciudades no se están planeando con un enfoque en resultados, sino en productos. Parte un poco de lo que hemos revisado desde Bucaramanga Metropolitana, cómo vamos, particularmente en el plan de desarrollo de Bucaramanga actual vigente, es que de las dimensiones de calidad de vida a las que nosotros les hacemos seguimiento, encontramos que en el plan de desarrollo actual hay alrededor de 400 indicadores, ¿sí? En el marco de esas dimensiones que nosotros seguimos. 350 indicadores son de producto, 50 son de resultado, ¿sí? Y parte un poco de esa intención del programa de hacer seguimiento, es decir, no podemos seguir con ese enfoque excesivo en el producto. Es importante porque nos ayuda a alcanzar los resultados, pero hay un enfoque excesivo en los planes de desarrollo alrededor de los productos y es la señal que estamos dando a los equipos ahorita que están ustedes en esa labor tan importante que es de construcción de planes de desarrollo y de entender
el enfoque y hacia dónde van los resultados, y me parece que esta conversación que trae de verdad ProSantander aquí a la mesa es muy valiosa porque le permite también a los equipos abrir un poco la mente y decir realmente tenemos que irnos por indicadores de resultado, que va a tener que pasar por un proceso de discusión interna porque hay un incentivo perverso al final y es a ustedes los van a medir por el cumplimiento de las metas y indicadores que ustedes se trazan. Pero ahí viene que también me encanta eso que repite Sebastián de el reto, ¿no? El reto que se tienen que poner las administraciones hoy es alto porque la efectividad de los programas no se conoce en el área metropolitana. Le contábamos a Juan Pablo hace hace rato, porque hasta ahora en la columna que sacamos esta semana lo escribimos, pero fue una información que tenemos desde 2022 y es que en una década de los 4 municipios, solamente Bucaramanga hizo evaluación a 2 políticas o programas o proyectos. O sea, tampoco hay datos, tampoco se han fortalecido en generar un corpus de conocimiento de miren, es que esto es lo que ha funcionado y ha funcionado porque ha tenido estos resultados, eso tampoco existe. Entonces los retos están en todos los sentidos, tanto en recoger información, empezar a armar ese enfoque de programas y políticas con base en ese componente de evaluación y eso, dado ese componente pues, de medición del DNP, del cumplimiento del plan, pues tiene que pasar por la decisión política de los nuevos gobiernos de cómo los van a medir. Y cómo los van a medir tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, como señalaban hace un rato, y en esa labor estamos nosotros también como programa. El programa Bucaramanga Metropolitana, como vamos a estado trabajando todo este mes a toda marcha para entregarles a los equipos de construcción del plan de desarrollo las metas que consideramos debe lograr la ciudad 2027. Metas de resultado basados en metodologías, en soportes, o sea, no es como que por qué, ¿no? Y el análisis en el tiempo y qué se puede lograr, en fin, estamos como en ese proceso y sumado a el diseño, que al final yo siento que el mensaje también de Instiglio, de ProSantander es definan dentro de sus planes de desarrollo el marco para que esto se permita en las administraciones que vienen, es cómo recuperamos la confianza ciudadana. Cómo al final de todo esto es, yo le demuestro resultados a la ciudadanía, porque así me lo propuse, y aumento la confianza ciudadana también en la administración pública, que es algo que se está perdiendo. Así que no es un tema que impacta más allá, ¿no? Que impacta más allá del bienestar tangible y que puede lograr resultados importantes en materia de bienestar, cohesión, confianza, transparencia y rendición de cuentas. Y una nota ahí sobre ese tema, un poco, Catalina, lo que decías de ese enfoque excesivo, digamos, a veces en una cantidad de, ¿cierto? Todos esos marcos que hablan de producto, resultado, y tienen muchas cosas, y hay algo que también tenemos unas conversaciones iniciales con la CAF en un tema también hay aproximaciones a resultados, ¿cierto? Nosotros hablamos de que no es solamente pagar por resultados, uno, como decimos, simplemente definir cuál es el problema y qué quiero lograr, es ya un gran avance y no hay que pagar por resultados simplemente para tener una mentalidad orientada a eso. Y hay algo importante y es que estamos pensando incluso que hemos trabajado no tanto en Colombia, pero sí en otros países, es, por ejemplo, la implementación de los delivery units en los diferentes gobiernos, tanto nacionales, donde eso ya se usa, pero también los subnacionales, ¿cierto? Y también no sé si en Bucaramanga y en Santander, dentro de las secretarías privadas, ya existe esa figura, pero también es parte de cosas que uno tiene una aproximación a resultados alrededor de eso, ¿cierto? Cómo definir unas prioridades de gobierno y se les hace un seguimiento mucho más preciso y concreto, y es también, por ejemplo, ese tipo de cosas o iniciativas sería muy valiosas también que las consideraran. Bueno, otro tema, y aprovechando también, muchas gracias a Juan Pablo por esta reunión, porque pues nos permite a las universidades, por ejemplo, estar atento de esto, pero también decirles que desde las universidades tenemos ya ni siquiera que medir resultados sino impactos. A nosotros nos exigen que los proyectos y desde el Ministerio de Educación y con las acreditaciones nosotros tenemos que evidenciar impactos. Entonces ya
los resultados para nosotros es algo como normal. Ahora estamos pensando cómo llegar a medir impactos y cómo implementarlos. Y desde las universidades en general y en todos, digamos, toda la región, pues siempre nos preocupa el desarrollo local, digamos, en municipal y a nivel departamental. Y tenemos muchos proyectos que están en fases de piloto con muchas tecnologías, temas financiados por el Sistema General de Regalías en la universidad, en la UNAPS. Tenemos ahorita actualmente 11 proyectos financiados por el Sistema General de Regalías en diferentes temáticas, desde temáticas de apropiación social, trabajo comunitario, hasta temas de tecnología, ciencia de datos. Entonces hay una oportunidad también para que dentro de los planes de desarrollo, tanto municipal como departamental, lo consideren, porque pues son temas que ya venimos avanzando y que pueden contribuir a que esas metas dentro de los planes de desarrollo se cumplan. Y no solo hablo por la UNAP, sino por todas las universidades aquí en la región, que sé que estamos trabajando en diferentes temas variados y que pues consideren también el trabajo conjunto de la parte académica con el sector público para contribuir en el desarrollo de las metas, de los objetivos. Creo que ha sido muy productiva esta sesión, de verdad, Sebastián y el equipo de Instiglio, mil gracias. Obviamente es simplemente el arranque de una conversación, aquí por lo menos quedarán muchas inquietudes, así que Sebastián, mil gracias por su tiempo, a todas las personas que asistieron igualmente, ojalá que esto se pueda incorporar en los planes de desarrollo, retarnos más como región. Así que, y por parte de ProSantander, a disposición de ustedes para crear este ecosistema en la región. Y bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias.